Con el propósito de brindarle valiosos consejos médicos para el cuidado de su salud, presentamos Consulta Médica Clínica. Bienvenidos a su programa Consulta Médica Clínica. En esta ocasión nuevamente tenemos la bendición de tener con nosotros al doctor Mauricio Cromeyer, gastroenterólogo, quien estará comentando con nosotros el tema enfermedad celíaca. Bienvenido, doctor, es para nosotros un privilegio tenerlo nuevamente con nosotros. Muchas gracias, el que es del privilegio en mi persona por estar compartiendo con ustedes este día. Gracias. Doctor, ¿cómo se define la enfermedad celíaca? La enfermedad celíaca, o conocida como la intolerancia al gluten. El gluten es un grupo de proteínas conocidas con el nombre de prolaminas tóxicas, que no solamente incluye el trigo, sino que el centeno, la cebada y la avena. No es más que una condición donde estas proteínas que no son digeribles, no tenemos sistema en nuestro aparato digestivo, cómo digerir este tipo de proteínas. Por lo tanto, son proteínas de alto tamaño que se tornan tóxicas para el epitelio intestinal en aquel paciente que es genéticamente susceptible. En cuanto a la epidemiología de la enfermedad, sabemos actualmente que es una entidad catalogada como autoinmune y en la actualidad goza del primer lugar. El 1% de la población mundial adolece de enfermedad celíaca y no lo sabe. Es de alta prevalencia mundial. ¿Varía de ciertas zonas a otras zonas el caso de la enfermedad? Efectivamente así es. Lo que sucede es que no tenemos estudios epidemiológicos hechos en todo el planeta. Sin embargo, las escuelas tradicionales de medicina nos enseñaron a nosotros, en mi época, por ejemplo, que la enfermedad celíaca era inexistente en América Latina, exceptuando Argentina y Uruguay por razones obvias, su descendencia europea. Pero estábamos muy equivocados. Hemos demostrado, nosotros incluso tenemos un trabajo recientemente publicado, donde hemos encontrado en el salvadoñerito, el guanaquito como yo, que aquí en El Salvador también tenemos nuestra propia prevalencia de enfermedad celíaca. Hay un grupo de personas que no se sabe por qué, los subsaharianos son los reportados como los de más alta prevalencia en el mundo, llegando de un 25 a un 30%. ¿Cuáles son las manifestaciones de la enfermedad celíaca? Curiosamente, la enfermedad celíaca se presenta habitualmente como un cuadro muy similar al del síndrome de intestino irritable, donde pueden haber distintos tipos de manifestaciones clínicas como síndrome diarreico crónico, personas que están con cuadros diarreicos intermitentes o persistentes, pero también hay estreñidos que son celíacos. Un síntoma muy común en nuestras latitudes es la distensión abdominal, las personas que se quejan de la sensación de distensión abdominal. El cuadro clínico abdominal se parece mucho al síndrome de colon irritable, pero el problema no está ahí. El problema es que esas son las manifestaciones del aparato gastrointestinal, pero si uno ya estudia la enfermedad celíaca, es una enfermedad que abarca toda la economía humana, implica compromiso en algunos casos neurológico, cardiológico, hepático, reumatológico. Le podría yo mencionar una cantidad de lista de entidades en piel, en el área ginecológica, etc. Es una enfermedad sistémica. ¿Por qué es que se hace tan difícil su diagnóstico? Yo creo que se hace difícil en la actualidad. No debería serlo, porque hemos hecho un esfuerzo grande en los últimos 10 años por dar a conocer tanto al gremio médico como a la población en general por distintos medios de comunicación. Incluso se ha llegado a formar una asociación celíaca de El Salvador
conocida como Asociación de Pacientes Celíacos y Sensibles al Gluten, que es otra entidad clínica parecida, y que se está tratando de dar a conocer las características de esta entidad. Y se han hecho cantidad de seminarios y charlas a los médicos para que tengan los elementos necesarios para poder hacer el diagnóstico, que es relativamente sencillo. Aprovechando esta oportunidad, doctor, si algún paciente quisiera tener acceso a esta organización de personas que padecen de la enfermedad celíaca, ¿a dónde se podría abocar? Sí, ellos tienen su página web, Celíaca de El Salvador y Sensibles al Gluten. Es de fácil acceso, esto es gratuito, no tiene costo alguno. Es una asociación muy activa, tiene una presidenta, la licenciada Carla Saldívar, que ha hecho una obra increíble, y mantienen una serie de reuniones casi mensuales, dando a conocer en distintos ámbitos la situación de la enfermedad celíaca en El Salvador. Qué bueno. ¿Por qué es que es muy importante detectar esta enfermedad? Es extremadamente importante porque las manifestaciones pueden llegar a comprometer la vida de una persona. No quiero alarmar, pero si uno se controla adecuadamente, esto no va a ocurrir. Pero en primer lugar, es una entidad que va a afectar la calidad de vida de un ser humano por sus múltiples manifestaciones y puede estar asociada a distintos problemas que pueden poner en riesgo la vida. Es una entidad que compromete todo el sistema y puede estar asociado, si no es adecuadamente, si no se diagnostica en primer lugar, y en segundo lugar, si no es tratada adecuadamente, es un factor de riesgo para ciertas tumoraciones malignas a la cabeza, los linfomas intestinales, y tiene que ver también con el cáncer de colon. Aparte de ello, al ser una enfermedad polisintomática, afecta el diario vivir de una persona, ya sea laboral, familiar, etc. Y por otro lado, que también no hay que dejarlo pasar por alto, es el hecho de que esto está asociado a una cantidad de elementos que afectan el bienestar psicológico de una persona. La depresión mayor en una persona que usted se ve obligado a suspenderle este grupo de alimentos que tiene 5.000 años de historia, el trigo, ¿no? Los investigadores consideran que el hecho de haber introducido el trigo en la alimentación del ser humano fue un error en la historia evolutiva de la alimentación, de la nutrición humana. Y se calcula que nos va a tomar 1.000 años en hacer que las personas entiendan que este grupo de alimentos no son de lo mejor que el ser humano podría tener para reponer todo lo que son sus aspectos nutricionales. Tremendo. ¿En qué consiste el tratamiento de la enfermedad celíaca? Fíjese que el pilar fundamental para el manejo de la enfermedad celíaca es la suspensión del gluten. Existen otros esquemas para tratar complicaciones, pero el pilar fundamental está en la suspensión de aquel producto que en esta persona se convierte en un tóxico directo intestinal. Usted se podrá imaginar lo difícil que va a ser para un ser humano que de repente usted le diga, vea, va a tener que abandonar todo lo que provenga del trigo. Piense todo lo que viene del trigo. El pan dulce, las galletas, qué sé yo, la pasta. O sea, no es lo mismo hablarle a un escandinavo que comen mucho pescado y tienen un tipo de alimentación diferente. Yo pongo el ejemplo como decírselo a un italiano, que a un italiano le quita la pasta y es una tragedia, ¿no? Pero también nosotros en El Salvador el hábito del consumo del trigo está bien arraigado. Entonces el pilar fundamental es la suspensión total del gluten. Ahora, cuando uno habla de suspensión total, déjeme también advertir que es algo que es casi imposible porque existe un fenómeno que se llama contaminación cruzada. Si una persona, por ejemplo, se decide por pasarse a un cereal de arroz, pero esto es hecho en una fábrica donde se producen distintos tipos de cereales. Las máquinas trabajan una semana produciendo cereal de trigo y otra semana cereal de arroz
y ahí quedan residuos del trigo y eso se conoce como contaminación cruzada. El otro aspecto es que cantidades tan pequeñas como la 10ª parte de una cucharadita cafetera de harina de trigo es tóxico para un celíaco. Estamos hablando de migas de pan. Es tremendo, ¿verdad? Si una persona llegara a suspender la ingesta de trigo, ¿no necesita medicamentos? No hay... Usualmente si esta persona se concientiza en primer lugar, porque eso es lo que cuesta, pecan con frecuencia, si se concientiza y él sigue las normas de restricción, habitualmente no requerimos de otro tipo de medicación. De lo contrario, si los síntomas son persistentes, en algunos casos tenemos que ocupar esteroides o drogas que se llaman inmunosupresoras para quietar el sistema inmune, pero eso es extremadamente infrecuente. Se está tratando de desarrollar actualmente una variedad de trigo que tengan un tipo de gluten que sí pueda ser digerible por el ser humano. Y además se está trabajando mucho también con el aspecto de vacuna, pero eso falta todavía mucho tiempo para que eso se acabe por desarrollar. Sí. ¿Algunas recomendaciones que quisiera darle a nuestros televidentes? Sabiendo que la enfermedad celíaca es una entidad que afecta a toda la economía y hay una serie de entidades, voy a poner algunos ejemplos rápidos, como por ejemplo, en el área ginecológica, muchas veces los ginecólogos no prestan atención al hecho de las pacientes que tienen abortos a repetición, los niños de bajo peso al nacer, trastornos de fertilidad, etcétera. Dentro del panel de investigación debe de investigarse enfermedad celíaca. Los endocrinólogos, cuando tienen una entidad autoinmune común, que la vemos con frecuencia, que se llama tiroiditis de Hashimoto, que deja como resultado un hipotiroidismo, un porcentaje hasta del 7% de este grupo de pacientes puede ser celíaco y no lo sabe. Algunas personas con elevación de sus enzimas hepáticas, si se investigan y no se encuentra causa, deben de ser investigados para enfermedad celíaca. Y usted me hizo una pregunta que yo no contesté. ¿Cómo se diagnostica? Es extremadamente sencillo. Hay un set de anticuerpos en sangre que se hacen en este país desde hace ya varios años. A eso, si el anticuerpo es positivo, hay que hacer una biopsia intestinal. Esto se hace a través de un estudio sencillo, endoscópico, bajo sedación, que dura 6-7 minutos. Ya con eso usted tiene 2 de los elementos que son pilares fundamentales para hacer el diagnóstico. Si usted tiene duda todavía, usted puede acudir a hacer el perfil genético si el paciente porta los genes que predisponen a la entidad. Y el otro es la respuesta a la dieta libre de gluten. Interesante el tema, la enfermedad celíaca, un poco desconocida, pero tan importante de conocer acerca de ella y estar pendiente de esa sintomatología. Según algunos comentaristas de la Biblia, también ha habido enfermedades desde el principio que han afectado el aparato digestivo. En Hechos 28:8, cuando Pablo llega a la isla de Malta después de un naufragio, dice la palabra, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Según los comentaristas de la Biblia, la disentería en tiempos bíblicos constituía una enfermedad incurable. Dios permitió en esta ocasión al apóstol ministrar a este hombre para que recibiera sanidad divina. Dios es el mismo hoy en día. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a aquellos casos en que no se nos da ninguna esperanza? ¿Qué podemos hacer? Lo que hizo el apóstol Pablo, usar el recurso de la oración. Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Orar es hablar con Dios. Lo podemos hacer en todo lugar, en todo tiempo. Y comentarle al Señor, traerle al Señor nuestra necesidad. En segundo lugar, activar nuestra fe. Santiago 1:6 dice,
pero pida con fe, no dudando nada. Fe es tener la plena seguridad de lo que se espera y estar convencidos de la realidad de aquello que no vemos. Marcos 11:22 dice, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Tened fe en Dios. El objeto de nuestra fe tiene que ser Dios. En Marcos 9:23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Estimado televidente, el origen de la enfermedad fue el pecado. El hombre, hecho a imagen de Dios por una creación perfecta, estaba destinado a una vida dichosa y eterna, y no a sufrimientos físicos y morales a que se haya sometido hoy en día. Sin embargo, la buena noticia es que Cristo, con su muerte en la cruz, llevó nuestros pecados con todas las consecuencias físicas y morales de este. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Solamente cree en el Señor Jesucristo. Yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo creo que tú moriste en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados y también para llevar todas mis enfermedades. Me arrepiento, Señor, de todos mis pecados. Perdóname y entra en mi corazón. Amén. Si tú hiciste esta oración con nosotros, estamos convencidos de que nuestro Dios continuará haciendo la obra en tu vida. Nuevamente estaremos contigo en otro de nuestros programas de consulta médica clínica, en el cual estaremos tratando aquellas enfermedades que nos afectan más a menudo y que tenemos que tomarlas en cuenta. Que Dios te bendiga.